esperar ahí que comience. ¿Estamos? Muy bien. Estamos felices de poder congregarnos a pesar de las situaciones que vivimos hoy mundialmente. A todo el mundo le pasa, hasta en los países que por ahí uno tiene contactos con amigos, ¿no? Es difícil congregarse porque, bueno, estamos acostumbrados a algo, pero el Señor nos sigue enseñando a través de esto también. Y es bueno poder estar juntos compartiendo tanto los que estamos aquí como los que están en casa siguiéndonos por las redes sociales, ¿no? Congregándose de alguna manera, si así lo podemos llamar, ¿no? Siguiendo las predicaciones para poder meditar y comprender juntos la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero invitarlos a que juntos podamos leer un pasaje en las Escrituras que se encuentra en Romanos, capítulo 3, versículo del 21 al 26, perdón. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, que creo que la versión, la NBI, se acerca mucho más a lo que los originales dicen, por lo menos en esta porción del texto, ¿sí? Y vamos a leerla para poder comprender y reflexionar en la palabra de Dios acerca de un tema especial, la expiación de Cristo a favor de nuestras vidas. Así se llama el mensaje de hoy. Y de esto habla este pasaje. Vamos a leer así juntos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Como dice la Reina Valera, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sigue diciendo el pasaje, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Porque habla claramente de una condición tuya y mía y de lo que Dios hizo por nosotros. En esta mañana quiero que juntos entendamos lo que es la expiación de Dios a favor de nuestras vidas, que la tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario y a lo largo de su vida también, para redimirnos de nuestros pecados. Hace poco recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Recordábamos que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, pero que también resucitó al tercer día y que nosotros podemos gozarnos de esa resurrección. Por lo tanto, tenemos que entender lo que pasó en esa cruz para poder nosotros darnos cuenta cuál era nuestra condición. Y para eso, para entender la expiación que Dios hizo a favor de nuestras vidas, debemos entender el contexto. Muchos sabemos el pasaje del 23, el versículo del 23. Y lo hemos enseñado y ha sido un pasaje que hemos aprendido de escuela bíblica de Hora Feliz. Es fundamental enseñar este pasaje, porque habla de nuestra condición. Pero ¿cuántos de nosotros se ha tomado el tiempo para leer en el contexto en el que Pablo le está escribiendo a los romanos? El contexto de este pasaje habla mucho más en cuanto al pecado de nuestras vidas. Entonces, para nosotros poder comprender con claridad el texto, necesitamos invertir tiempo, invertir horas de nuestras vidas para poder comprender lo que el texto nos está diciendo, entender cuáles son las palabras claves, cuál es la idea principal del texto, cuál es la porción de las Escrituras que resalta por sobre todas las cosas. Y esto demandará un estudio profundo de la palabra de Dios, demandará que tengas herramientas, materiales para poder comprenderlo, que te capacites para poder tener un mayor conocimiento y poder así comprender de una manera excelente la palabra de Dios y hacer así una mejor exégesis del pasaje. Y en esta mañana intentaremos hacer una exégesis, intentaremos porque hay mucho más de lo que hoy puedo decirles. Entonces hablaremos un poco de este pasaje. Y como idea principal el texto nos menciona dos cosas, dos principios fundamentales para nuestras vidas. El primero que podemos encontrar acá es que hay un problema en el hombre. ¿Cuál es ese problema? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos privados, dice esta versión, de la gloria de Dios. Pues todos han pecado. No hay ninguno que no haya cometido pecado.
¿Cuál es la solución que Dios nos da como segundo punto principal? Dios le ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación. Entonces, teniendo como base estos dos principios, nosotros podemos empezar a ahondar en la palabra de Dios, podemos empezar a rumiar la palabra de Dios para así comprender lo que Dios nos está queriendo decir por medio del apóstol Pablo, inspirado por él, para escribirle la carta a los romanos. En primer lugar, habla del problema, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y esta es una realidad absoluta. Tú y yo somos pecadores. Vos y yo hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Estamos viciados en el pecado. Nuestro corazón es perverso, contrario a los mandamientos de Dios. Vos y yo estamos lejos de la presencia de Dios. Vos y yo somos perversos, desobedientes a Dios, aborrecedores de Dios. Por eso Romanos 1, del versículo, anteriormente, del 16 en adelante hasta el 32, habla acerca de nuestra condición. Dice, Dios los entregó a pasiones desenfrenadas, los entregó para que vivan de esta manera, porque eran aborrecedores de Dios, perversos, no querían acercarse a Dios, querían satisfacer su carne, alejarse de Dios, y esa es la condición que tiene el ser humano. Luego del Edén, después de Génesis 3, ¿sí? De este lado del Edén y después del Edén, de este lado de la gloria, todo el ser humano es pecador y merece la condenación eterna. Y ya estamos condenados. Si vos y yo merecemos la llama del infierno, y de eso no hay escapatoria. Vos y yo merecíamos justamente las llamas del infierno, por la condición de nuestro corazón. Si no evaluamos nuestras vidas, que a veces, aunque somos cristianos, aunque hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados por Dios, muchas veces luchamos con las tentaciones y muchas veces caemos en tentaciones, porque aún nuestra carne nos sigue demandando y nosotros estamos allí buscando a veces querer satisfacer nuestra carne. Bueno, Dios nos dice que esta es nuestra condición, esta es la condición del ser humano. Imagínate vos y yo, que aún teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas nos cuesta luchar con las tentaciones. Imagínate aquel que no está teniendo el Espíritu Santo. Si estás escuchando esto y no has tenido un encuentro con Dios, seguramente no luchás con el pecado, te vivís por él, amás el pecado, lo disfrutás, lo gozás. Bueno, en esta mañana quiero decirte que tu situación espiritual es condenatoria, como la tuvimos cada uno de nosotros. Estamos siendo condenados. Y Pablo dice, pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda ir al cielo, nadie. No hay nadie que se pueda acercar a Dios por sus propios medios. No hay nadie que pueda arrimarse a Dios porque realmente ha sido un pecador. Y desde que tenemos uso de razón, cometemos pecado. Podemos ver a los niños ahí cuando se mandan alguna macana, como quien dice, se esconden de sus padres, o a veces ocultan un poco, o con picardía quieren huir, porque ya de niños ya saben que han cometido un pecado, una falta. Bueno, de que tenemos uso de razón, nosotros pecamos, y estamos lejos de la gloria de Dios. Esta es nuestra situación. Este es el problema que plantea este pasaje. Dice Pablo, viene hablando acerca de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, pero esa justicia se manifiesta en personas que están privados de la gloria de Dios. Lo bueno es que Dios ha tomado la iniciativa y dice el versículo 25, nos da la solución. ¿Cuál es? Dios ofreció como un sacrificio de expiación a Jesucristo. Aquí vemos la solución de Dios para nuestras vidas, la expiación de nuestros pecados. Únicamente Dios podía tomar esta iniciativa y darnos este favor. Él era el único que lo podía hacer. Vos y yo, como estamos encerrados en nuestros pecados, viciados por nuestros pecados, no podemos acercarnos a Dios. No hay nada que vos y yo podamos hacer. Nunca tuviste la iniciativa de acercarte a Dios y nunca la vas a tener, al menos que Dios tome la iniciativa y se acerque a vos y quebrante tu corazón. Él tomó la iniciativa. Y para poder entender mejor el texto, podemos explicar lo que significa expiación. Bueno, la palabra expiación viene del hebreo kafar, que significa cubrir o limpiar. Este era el significado que tenía y que en la antigüedad lo comprendían muy bien. Las personas en la antigüedad ofrecían sacrificios de animales a sus ídolos para que sus dioses tuvieran favor o cubrieran o limpiaran sus pecados. Y en mucho tiempo se hizo, hasta la venida de Cristo, se hizo esto, se sacrificó animales para limpiar o para cubrir ese pecado.
Pero habría un problema, porque se limpiaba el pecado, pero sin embargo no se quitaba el castigo que la gente merecía. Porque no era un sacrificio perfecto lo que se estaba dando. Porque vos y yo habíamos caminado en este mundo y habíamos desobedecido a Dios y necesitábamos cumplir con la ley. Y la ley, si no la cumplimos, si no cumplimos una ley terrenal, somos multados, somos llevados a prisión. Bueno, de esta manera, si no cumplíamos la ley de Dios, el castigo iba a estar. Quizás podríamos sanar nuestra culpa, pero no podríamos evitar el castigo. Bueno, Cristo tuvo que venir a hacer eso, a quitar el castigo de nuestras vidas. Él tenía que demostrar para sí su justicia, dice el versículo 25. Dice, Dios ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Él iba a mostrar su justicia por medio de Jesucristo. Por esa razón es que Cristo decide voluntariamente ser el sacrificio de expiación y propiciación para nuestras vidas. Primero para limpiarnos de nuestros pecados y después para pagar el castigo que nosotros merecíamos. Wayne Grudem dice en su libro de Teología Sistemática, define así la expiación. La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación. Claro que la obra de expiación no fue solamente en la cruz. Si pensás que el perdón de nuestros pecados fue solamente allí en la cruz, bueno, estamos en un error. La expiación empezó desde mucho antes, desde que Cristo vino a este mundo. Cristo caminó y Él tuvo que cumplir la ley para que sí, la justicia también cayera sobre nosotros. Dice la Biblia que Él nos justificó. ¿Por qué nos justificó? Porque Él cumplió la ley a rajatabla, algo que no podíamos hacer. De hecho, si necesitábamos una muerte del Hijo de Dios para limpiar nuestro pecado y nada más, Cristo hubiese nacido y al tiempo, con su muerte, hubiese sido suficiente para perdonarnos. Pero Él tenía que venir a cumplir la ley que vos y yo no podemos cumplir. Los mandamientos que están en la palabra de Dios, los preceptos que están en la palabra de Dios, vos y yo no los podíamos cumplir. Entonces Él lo tuvo que cumplir, caminó su vida y por eso a la edad de 33 años se calcula en las Escrituras, los teólogos que saben, Él fue allí a la cruz y padeció por nosotros. Porque durante todo ese tiempo tuvo que cumplir la ley. Y así lo hizo. Obedeció al Padre y cumplió con todo lo que Él debía cumplir. Para de esa manera Él cumplir lo que yo no podía cumplir. Para Él tomar mi lugar incluso en su vida y caminar el camino que yo no podía caminar. Era necesario que Él caminara y que cumpliera la ley por nosotros. Nosotros, personas aborrecedores de Dios que no pueden obedecer a Dios, alguien tenía que ocupar nuestro lugar. Quizás nos debemos preguntar en esta mañana si había otra manera de ser salvos por Dios sin tener que enviar a su Hijo. Y no había otra manera. Dios tranquilamente podría haber dicho, no voy a salvar a las personas, como así lo hizo con los ángeles. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que Él castigó a los ángeles que incluso no les otorga la salvación. Así como hizo con ellos, podría haber hecho tranquilamente con nosotros. Y ninguno de nosotros se hubiese enterado. Hubiese pasado su vida y cuando terminaba iba a la condenación eterna. Dios no tenía la necesidad para nada en venir a salvarnos. No era una necesidad de Dios salvarnos a cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando Dios en su soberana voluntad decide salvarnos, la expiación se convierte en una necesidad absoluta para Dios. Cuando la Trinidad toma la iniciativa de venir a salvarnos, ahora sí es una necesidad para Dios. Porque Él tiene que cumplir con su justicia. Por esta razón, Cristo es enviado a este mundo y tuvo que padecer por nosotros. Tal sufrimiento fue durante su vida y alcanzó su clímax máximo allí en la cruz del Calvario. El sufrimiento de Cristo fue evidente a lo largo de toda su vida. Él sufrió las tentaciones durante 40 días en el desierto, allí como dice Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Sufría oposición por parte de los judíos todo el tiempo. Allí nos narra Hebreos capítulo 12, del 3 al 4, dice que lo hostigaban todo el tiempo durante todo su ministerio. Sufrió esa persecución. Sufrió el crecer en madurez también porque tuvo que obedecer a sus padres, como nos dice Hebreos 5, 8. Sufrió la muerte de su amigo Lázaro,
que también le causó dolor, tuvo el sufrimiento durante toda su vida. Ese sufrimiento que fue durante todo su ministerio, durante todo su crecimiento y que alcanzó el clímax máximo en la cruz del Calvario, fue allí donde Él pudo expiar nuestros pecados. Sin embargo, lo más difícil de todo esto no fue quizás la persecución, la tentación, sino que fue cargar con la ira de Dios sobre su vida. Cuando Cristo toma nuestros pecados y los pone allí en la cruz del Calvario, Él recibe la ira de Dios y bebe la copa de la ira de Dios sobre su vida. Hermanos, nunca vamos a entender lo que es beber esta ira de Dios. Jamás. Jesús se convirtió en el objeto intenso de odio por el pecado y de la vergüenza en contra del pecado que Dios había acumulado pacientemente desde todos los tiempos. Desde el huerto del Edén hasta la llegada de Cristo, Dios había esperado pacientemente su odio, su furia contra el pecado y la venganza que Él tenía que hacer contra el pecado, la puso allí en el medio de la cruz del Calvario en la persona de Cristo. Oleada tras oleada de la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. El furor de Dios en su plenitud fue allí, a tal punto que Cristo tuvo que decir en su momento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué en este momento quedo así, en esta soledad? Porque el castigo y la ira de Dios tuvo que ser derramada sobre Él. Esa ira de Dios que merece su justicia en cuanto al pecado. Ese pecado que cometemos vos y yo, que a veces pareciera que no es nada, es una mentirita piadosa. No es una murmuración, es algo que digo. Esto no es evadir los impuestos, es retener lo mío. Esto no es pecado si miro pornografía en mi computadora, en mis redes sociales. Si codicio la mujer del prójimo, mientras no haga nada, no es pecado. Ese pecado tenía que ser pagado por un alto precio. Y lo pagó Cristo, sufriendo la ira de Dios por cada uno de nosotros. Te vuelvo a repetir, Jesús se convirtió en el objeto intenso del odio por el pecado. Dios allí derramando su furor y su venganza contra el pecado acumulado y puesto en la cruz del Calvario por Cristo. Es por eso que es tan importante el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese sacrificio que carga con la ira de Dios hasta el final y que al hacerse cambió en favor la ira de Dios contra nosotros. Bueno, eso la Biblia le llama propiciación. Porque ahora no solamente Cristo nos limpia la cruz del Calvario, sino que ahora la ira de Dios ha sido derramada sobre Cristo Jesús. Y entonces la ira de Dios que tenía, el castigo que yo debía pagar por mi pecado, lo absorbió Cristo y Él se lo quedó. Y a mí que me corresponde, y a mí que me queda, el favor de Dios para mi vida. La gracia de Dios para mi vida. La salvación de Dios. Ahora el castigo no lo tengo que pagar yo. Esta propiciación es un término legal que nos enseña que hasta ahora los pecados habían sido perdonados, pero el castigo seguía latente. La propiciación hizo que Cristo, cuando fue ofrecido por Dios en su vida y en su resurrección, su muerte y su resurrección, ese Dios que estaba airado con el hombre por su pecado, ahora ya no está más airado, porque fue puesto en la cruz del Calvario. Imagínate esa ira de Dios derramada sobre tu vida. Imagínate esa ira de Dios puesta sobre vos y sobre mí. Imposible de soportar, imposible de resistirla, imposible de aguantarla. Había un Dios airado contra el pecado, había un Dios que estaba airado, furioso contra el pecado, y había una necesidad de castigar al pecador. Sin embargo, Cristo absorbe y ahora, ya para vos y para mí, ya esa ira de Dios no nos corresponde. ¿Escucharon alguna vez esa frase, Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? Bueno, totalmente falso, totalmente herético. Es una herejía. Es algo que no existe porque Dios estaba airado contra el pecador. Tenía que condenarlo, tenía que derramar su ira contra él. Tenía que condenarlo eternamente al infierno y hacerle pagar por su pecado a vos y a mí.
Sin embargo, Cristo absorbe eso y ahora mi pecado es perdonado. Ahora yo no merezco el castigo, ahora yo soy exento de ese castigo. Vos y yo ya no merecemos ese castigo, porque Cristo lo absorbió, Él nos hace favor. Por lo tanto, la expiación nos limpia del pecado y la propiciación nos rescata del castigo de Dios. Todo esto Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Él vino, a caminar la vida que yo no puedo caminar y a pagar el precio que yo no lo puedo pagar. De esta manera su sacrificio fue perfecto, plenamente lleno de amor, un amor incondicional. Necesitábamos esa salvación. Pero nosotros no podíamos cargar con eso, éramos imposibles. Sobre Jesús fue derramada la ira de Dios. Esa ira que en algún momento le tocaría al hombre, pero que sería incapaz de soportar, porque el pago de ese pecado es eterno. Y nosotros necesitaríamos la eternidad para poder pagarlo, incluso aún no nos alcanzaría. Sin embargo, Dios, que es justo, puso su ira sobre Cristo Jesús. Pero también era justo que vos y yo pasemos la eternidad en las llamas del infierno, padeciendo eternamente por ser perversos pecadores. Cristo pagó el precio por vos y por mí. Él lo hizo. Por eso es importante que insistamos en esto. Este es un hecho céntrico en la doctrina de la expiación, ya que hay un requerimiento inalterable de la santidad de Dios. La justicia de Dios había que ser pagada, se tenía que pagar la justicia de Dios. Ese pago se pensó en el cielo. La santidad de Dios demandaba que haya justicia. Entonces la eternidad toma la decisión, la Trinidad, toma la decisión de actuar en consecuencia. El Hijo voluntariamente se ofrece como ese sacrificio. El Padre envía a su Hijo a padecer por nuestros pecados, a vivir en este mundo perverso, corrompido, para que Él pueda cumplir lo que vos y yo no podemos cumplir. Y eso nos acerca cada vez más a nuestro Dios. Y Él paga el precio que yo y vos no podíamos pagar. Ahora Cristo pagó por nuestros pecados, quitó la ira de Dios sobre nosotros, limpió nuestras culpas y nos libra de condenación. Por eso la salvación le pertenece al Señor. Por eso la salvación es plenamente de Él. Por eso la salvación le corresponde a Él. Y no hay nada que vos y yo hagamos que nos acerque a esta salvación. Hermanos, no puedes hacer nada para recibir esta salvación. No hay méritos que vos y yo podamos hacer para acercarnos a Dios y decirle: Dios, a mí me corresponde la salvación. Señor, dame la salvación. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y Él es el dueño de otorgarle la salvación a quien Él desee. Él es el dueño de llamarnos y hacernos para alabanza y gloria de su nombre, y salvarnos con ese propósito. Efesios capítulo 1, quiero invitarte a que lo leas, del versículo 4 al 6. Pablo sigue hablando acá acerca de esta salvación tan grande y nos deja bien en claro que la salvación depende de Él y es exclusivamente de Él. Y más adelante en el versículo 2 y 8, después lo vamos a leer. Dice así de Efesios 1, del 4 al 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. Bueno, Él tomó la decisión de adoptarnos como hijos suyos. Él tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo de que seamos sus hijos. Él nos va a llamar. Él se va a acercar a nosotros. Para que seamos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Bueno, hay un propósito de Él. Llamamos, Él pagó el precio y obviamente que Él es dueño de salvar a quien Él desee. ¿Para qué nos va a salvar? Para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Bueno, Él tiene esta soberanía de tomar como iniciativa salvarnos. Muchos de nosotros por ahí creemos que hemos podido hacer algo para alcanzar esta salvación. Dios dice: no, yo pagué el precio. Yo envié a mi Hijo a morir en la cruz. Él tuvo que sufrir y padecer por los pecados de cada uno de ustedes. Él bebió la ira de Dios y Él padeció allí en la cruz del Calvario y durante su vida para que vos puedas ser salvo. No hay nada que vos y yo podamos hacer para que podamos tener esa salvación.
A modo de conclusión, y en esta mañana quiero que cerremos con algunas preguntas para hacerte y para que nos hagamos en esta mañana y que podamos reflexionar juntos. Conociendo esto, sabiendo que Dios ha pagado este alto precio por medio de Cristo para salvarnos a cada uno de nosotros, ¿qué hago con la salvación que Dios me otorgó? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago todos los días de mi vida con esta salvación? Recuerdo un pastor nepalí nos decía siempre, bueno, disfrutá de la salvación. Hoy es un lindo día para disfrutar la salvación. Hoy gozate en la salvación. Hoy disfrutá de esta salvación. Y todos los días nos decía lo mismo, porque teníamos un encuentro semanal y nos decía lo mismo. Cada vez que nos veía, disfrutá de la salvación. Y esto es una realidad. ¿Qué estoy haciendo con esta salvación que Dios me otorgó? Que yo tendría que haber merecido la condenación eterna, sin embargo, Él me ha otorgado esta salvación. Podemos preguntarnos esta mañana, ¿vivo un pecado sin tener presente que Dios pagó un precio por ese pecado? ¿Tomo el pecado como algo minimizándolo, como si no pasara nada con ese pecado? ¿O realmente le doy la importancia que tiene que tener? Y voy ante Dios y digo, Señor, perdóname, ¿por qué pecado? Podemos preguntarnos en esta mañana si realmente tuve un encuentro con Dios. Querido hermano, querido amigo que estás escuchando, ¿realmente has tenido un encuentro con Dios? Te pregunto, si en esta mañana te tocaría partir de este mundo, ¿estás seguro hacia dónde vas? ¿Estás seguro que tu destino es la eternidad con Dios? Dice la palabra de Dios que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si no tuviste un encuentro con Dios, es tiempo de que tengas uno con Él. Si no tuviste un encuentro con Dios, quiero darte una buena y una mala noticia. La mala noticia es que si no tuviste un encuentro con Dios, hoy, si te tocara partir de este mundo, te corresponde pagar el precio de la eternidad en el infierno. No hay escapatoria. Una eternidad en el infierno sin Cristo. Y quiero decirlo esto con claridad. Si hoy te toca partir de este mundo sin Cristo, hoy te vas al infierno. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuántos hayas servido en los ministerios, no importa que creas que no, yo me congrego desde mi casa, yo leo la Biblia, yo no estoy en comunión, pero igual tengo a Dios en mi corazón y vivo una vida desordenada. Bueno, quiero decirte que si tu vida vive en pecado, no hay señales de Cristo, hoy te vas al infierno. Porque Cristo no vive en tu vida. Pero tengo una buena noticia también. Dios vino a salvarte. Dios vino a pagar el precio por vos en la cruz del Calvario. Y ese precio se pagó y Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Si en esta mañana entendiste que tu corazón está en pecado y que estás lejos de Dios y que Dios no habita en tu corazón, bueno, andá delante de Dios, que ya el Espíritu Santo actúa en tu vida. Andá ante Dios, pedí perdón por tus pecados, que la salvación es gratuita para cada uno de nosotros. Que Él te llamó. Si Él contiene tu corazón y te convence de pecado, ya te llamó para que vayas a la eternidad con Él. Para que pueda anotar tu nombre en el libro de la vida y que puedas pasar la eternidad con Él. Tenés una buena y una mala noticia. Nos da un problema la Escritura y una solución de parte de Dios. El problema es que vos y yo somos pecadores. La solución es que Dios tomaba la iniciativa de salvarnos. Y en esta mañana podés encontrarte con Dios, podés acercarte a Dios y Él perdonará tus pecados. Él te salvará, te purificará, te dará el gozo de la salvación y podrás vivir la eternidad con Él. Él está dispuesto a salvarte, porque por eso envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Por eso Él hizo beber la copa de la ira de Dios, para que vos y yo no atravesemos por eso. Vayamos ante Dios y digamos, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque peco todos los días. Porque hoy quiero cambiar, hoy quiero que la salvación llegue a mi corazón. Quiero que transformes, que regeneres mi corazón, que me hagas una nueva persona. Y quiero vivir con vos. Hoy no quiero ir al infierno. Quiero ser parte de aquellos que irán al cielo. Y Dios está a disposición de hacerlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Dios y Padre, te queremos dar las gracias por darnos esta salvación tan grande, Señor. Gracias porque Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Gracias porque Cristo vivió la vida que yo no podía vivir.
Gracias, Señor, porque Él hizo todo lo que yo no podía hacer. Porque soy un pecador. Porque mi carne está viciada, Señor, en el pecado. Y que no hay manera que yo me acerque voluntariamente, que nos acerquemos voluntariamente hacia ti. Pero gracias a ti, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús, nos llamas, nos salvas y nos libra de la condenación. Nos libra, Señor, del pecado. Y podemos gozarnos, Señor, en tener un Dios como tú. Un Dios que nos ama, un Dios que expresó su amor en la cruz del Calvario, pero que también manifestó su justicia allí. Padre, queremos pedirte que si en esta mañana, todos los que están oyendo o los que oirán este mensaje más adelante, y si no han tenido un encuentro contigo, Señor, quebranta sus corazones. Señor, convéncelos del pecado, convéncelos, Señor, de su condición y sálvalos, Señor. Tú eres el autor y el dueño de la salvación. Como dice tu palabra, Cristo es el autor y consumador de la fe. En Él está nuestra salvación. Señor, dale a aquellos que hoy no te conocen este regalo inmenso, Señor, que es la salvación en ti. Padre, gracias por salvarnos, gracias por habernos llamado, gracias por habernos adoptado como tus hijos. Señor, gracias por habernos hecho parte de tu reino. Y hoy nos gozamos en eso, Señor. Ayúdanos a disfrutar de esta salvación todos los días y gozarnos en ella. En el bendito nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Señor les bendiga y bueno, el domingo que viene vendrá el otro grupo y seguiremos rotando. Acá está la caja de las ofrendas.